Buen domingo, queridos hermanos. Momento oportuno para compartir la palabra de Dios que la Iglesia nos propone para esta jornada dominical. Y hoy tenemos la parábola de los dos hijos, el sí y del no. Vamos a escucharla, como hacemos siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo. Y este le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él, pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Este evangelio tiene como dos tiempos. Un primer tiempo en el cual Jesús le propone, teniendo de telón todo el cumplimiento de la ley judía, ¿no es cierto? Las figuras que están por detrás, los que están en la ley, ¿no? No le está hablando a la muchedumbre, sino a los que están en el camino de la ley. Y le dice a esta gente, ¿no es cierto? Esta parábola aparentemente casi como un test de opciones, un multiple choice le decimos nosotros, ¿no? Un test de opciones. ¿Qué está bien esto o está bien esto? ¿Cuál es? Fácil, era muy fácil, era claro, evidente. Le contestan al Señor. Pero después viene la consecuencia que él saca de esa respuesta, ¿no? Entonces ahí ya se pone fuerte. Pero veamos, ¿cuál es la opción que se plantea? ¿Qué es cumplir la voluntad de Dios? Decir sí, pero después no hacerlo. O decir no y después arrepentirse e ir. Y acá hay otro tema de fondo, porque el tema de ir a trabajar en la viña no es cualquier trabajo. Es un trabajo importante. De alguna manera podríamos también leerlo como que Dios le está diciendo, o el Padre le está diciendo a cada uno de nuestros hijos: hacé tu vida, yo confío en vos, andá adelante. Uno de ellos, de entrada, dice no, pero después se arrepiente. El otro dice sí, pero ¿qué importancia le dio? Y siguió con la suya. No fue a hacer lo que el Padre le estaba proponiendo para su vida, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es ese arrepentimiento? ¿Se dio cuenta que estaba mal solamente porque desobedeció al Padre? Más que eso, se dio cuenta que al desobedecer al Padre también estaba rechazando una oportunidad para su vida. O sea, se dio cuenta que no solamente estaba haciendo algo malo, sino que esto malo tenía consecuencias para él. Y se arrepiente. O sea, este arrepentimiento evidentemente tiene un primer paso, que es el reconocimiento. El segundo paso es el dolor de corazón. Así, ¿qué pavote que hice esto? ¿Por qué me dejé llevar por las cosas del momento, ¿no? Y el tercero es: no lo quiero hacer, yo quiero seguir el camino de la vida, voy a hacer lo que me pidieron. Y Jesús lo elogia a este hombre, ¿cierto? Porque en el fondo terminó siendo la voluntad del Padre. El otro no. El otro se quedó en la suya. Pero a la consecuencia que saca lo va a comparar con esta gente, que se creen que están bien porque dijeron sí a Dios, de la boca para afuera. Pero no están haciendo lo que Dios quiere. Se conformaron con proclamarlo, con cumplirlo en los detalles que les resultaban cómodos, como a veces hacemos nosotros. Yo en esto soy cumplidor de Dios. Pero en esto es bueno, pero no es para tanto, y bueno, y me manejo a mi manera, hago lo que me gusta, hago lo que me parece, no le voy a hacer caso a Dios, ¿no? ¿Y qué es este paso, elogio que hace el Señor de los publicanos y las prostitutas? No solamente son los pecadores públicos en Israel, sino que de alguna manera son los que
Todo el mundo considera, pero ellos también se consideraban manchados, indignos. Recordemos la escena esa en el templo que cuenta el Señor, en la cual un fariseo va al primer lugar y dice, Señor, yo cumplo todo, ¿no? Como dice que está atrás, ¿no? Ese sí que es un pecador. Era un publicano. ¿Pero qué estaba diciéndole el publicano a Dios? Ten piedad de mí porque soy pecador. Era consciente, ¿no? Y esto nos pasa con los pecados así, más tipo de la carne, ¿eh? Que somos conscientes. Si yo me dejo llevar por un arrebato de ira, cuando se me pasó la ira me doy cuenta que hice algo malo. Si he sido infiel, cuando pasa la pasión del momento, me doy cuenta que hice algo malo. Es fácil, pero hay pecados como el orgullo, la soberbia, que no nos dejan darnos cuenta. Nos engañan aún a nosotros mismos, nos hacen creer que simplemente por decir sí, por cumplir los ritos, por ir a la misa, por dar una limosna que tocó timbre en la puerta de casa, yo ya estoy bien con Dios. Pero la pregunta es, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Y si no, es tiempo de arrepentirse. Pero arrepentirse en serio. El arrepentirse pide detenerse. Pero a veces no alcanza, porque no nos damos cuenta. Y entonces viene el otro tema. ¿Por qué los condena? Porque tuvieron oportunidad no solamente de darse cuenta solos, porque vino la palabra de Dios a ellos a través de Juan el Bautista a iluminarles. Y este es el punto importante. Nosotros necesitamos a veces esa palabra que de fuera nos diga, estás mal, esa luz que viene de Dios. Esto no es tu camino. Solo no nos daríamos cuenta porque estamos en el baile. No nos parece tan mal. Por ahí tenemos una noción, una conciencia, y bueno, pero cuando llega la palabra de Dios y lo ilumina, ¿qué hago yo ahí? ¿La acepto? ¿Reconozco la corrección que me viene de Dios? ¿Me causa dolor en el corazón no estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Hago todo ese proceso del arrepentimiento para poder empezar a hacer la voluntad de Dios? Y de esto se trata hoy. Esto se trata hoy el Evangelio, ¿no? Convertirse. Convertirse es este reconocimiento que espontáneamente es muy difícil que nos surja. Es muy difícil porque estamos metidos. Pero cuando viene la palabra de Dios, iluminar nuestra vida, nos damos cuenta que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios no te la muestra para abochornarte, ridiculizarte, marginarte. Cuando Dios te muestra tu pecado, cuando Dios te muestra ese error en el cual estás metido, es para que te conviertas. O sea, es una gracia de Dios. Descubrir el propio pecado es una gracia de Dios. Capaz estamos muy atrapados y no podemos salir en un momento. No podemos decir, sí, dejo todo esto atrás. Porque estamos muy atrapados. Pero por lo menos el primer paso lo podemos dar. Me duele en el corazón estar acá. Cosa que seguramente le habría pasado a muchos de los publicanos y a muchas de las prostitutas. Darse cuenta que estaban mal, pero no tenían cómo salir. Pues ya tenían el estigma social, estaban marcados, ya los consideraban así, y no sabían hacer otra cosa, estaban en eso. ¿Cómo salían de ahí? Fue necesario, ¿no es cierto?, esa palabra que vino de Juan invitando a la conversión, esa presencia misericordiosa de Dios en Jesucristo perdonando los pecados para que encontraran el camino de la vida y de la luz. Dios quiera que lo podamos encontrar siempre. No nos quedemos seguros, no nos quedemos conformes. Siempre pidamos a Dios, dame la luz de la conversión, que pueda escuchar tu palabra y pueda conmoverse en mi corazón, ¿eh? Que pueda recibir en mí. Quiero estar con Dios, no te hagas problema. Dios quiere estar con vos también. Que esto ilumine tu semana, bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.